Buenas noches, sonámbulos y desvelados profesionales. Otra vez están aquí y yo otra vez sigo hablando de cosas viejas, ahora indebidas. Hoy traigo uno de esos temas que nadie pidió, pero que, por alguna razón, es perfecto para escuchar en la oscuridad. Si quieren seguir escuchando historias innecesariamente detalladas a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche, y ustedes no se quedan sin historias. En los comentarios cuéntenme qué otra época o personaje quieren visitar en nuestras próximas madrugadas. Ahora sí, acomódense. Cobijita lista, almohada estratégica, y ese momento en que el cuarto queda en penumbra y uno siente que ya no hay prisa. Imaginen esto: Inglaterra, mediados del siglo XVII, un país que venía de guerras civiles, ejecuciones reales y la fría seriedad de Oliver Cromwell. Una Inglaterra puritana donde las tabernas estaban vigiladas, los bailes prohibidos y hasta el teatro había sido cancelado, literalmente, como si hubieran borrado de la vida pública cualquier rastro de diversión. Y de pronto, en 1660, regresa la monarquía con un rey nuevo, Carlos II, y con él un espíritu completamente distinto. Era como pasar de un internado religioso a una discoteca abierta las 24 horas. Carlos II no solo devolvió la monarquía, devolvió también las risas, las fiestas, el teatro, los banquetes, los caballos de carreras y, sobre todo, devolvió el escándalo. Porque si algo definió a este rey, fue que convirtió su corte en una especie de reality show barroco, lleno de intrigas, amores, celos y, sobre todo, amantes. No una, no dos, decenas. Era un hombre que parecía coleccionarlas con el mismo entusiasmo con que otros coleccionaban tapices o territorios. Y lo curioso es que esa habilidad para rodearse de mujeres se volvió parte de su identidad política. Era un rey que tenía más amantes que ministros, y lo digo casi sin exagerar. Lo apodaban el Merry Monarch, el monarca alegre. Aunque visto de otra forma, podría haber sido el primer sugar daddy institucionalizado de Europa, con títulos, tierras, casas y fortunas repartidas como si fueran regalos de San Valentín, pero a escala nacional. Y si hoy pensamos que los influencers hacen carrera mostrando romances mediáticos, Carlos II lo hacía en vivo, delante de todo un reino, mientras los parlamentarios se arrancaban los cabellos de la frustración. Porque mientras ellos discutían impuestos o tratados, el rey estaba más ocupado eligiendo quién compartiría su cama esa noche. Y sin embargo, a pesar de la frivolidad aparente, Carlos II fue también un rey astuto que supo maniobrar entre potencias extranjeras, sobrevivir a plagas, incendios y conspiraciones. Lo suyo no fue solo la cama, también fue la política, aunque a veces ambas se mezclaban demasiado. Su vida es, en esencia, un desfile de amantes, escándalos, risas y sobrevivencia política. Y esta noche, mientras ustedes se acomodan en la penumbra, yo les contaré cómo fue que Inglaterra pasó de la rigidez puritana al libertinaje cortesano, de Cromwell a Carlos II, del ayuno moral a un buffet de amantes reales. Cuando Carlos II subió al trono en 1660, Inglaterra llevaba casi 20 años de inestabilidad. Había visto la decapitación de un rey, el gobierno de una república militarizada y una sociedad moldeada a la fuerza por el puritanismo de Cromwell, donde la música y el teatro eran sospechosos y hasta celebrar la Navidad podía ser considerado un acto subversivo. Así que, cuando Carlos entró triunfal a Londres en lo que se llamó la Restauración, no fue solo el regreso de la monarquía, fue el regreso del placer. El pueblo, cansado de tanta rigidez, recibió al nuevo monarca como si fuera un mesías de la diversión. Imagina las calles llenas de flores, vítores, gente bebiendo, cantando, como si hubiera llegado un influencer a salvarlos del tedio. Carlos era alto, delgado, de piel morena y cabello oscuro y rizado. Tenía una presencia magnética, aunque algunos lo describían como un poco encorvado y con aire melancólico.
No era el típico rey de cuento de hadas, pero irradiaba carisma y, sobre todo, tenía un talento natural para hacer reír y encantar a quienes lo rodeaban. Después de años de austeridad y sermones, tener un rey que sabía contar chistes y bailar resultaba refrescante. Su apodo, Merry Monarch, no tardó en consolidarse. Lo interesante es que Carlos llegaba al trono sin mucha autoridad real consolidada. El Parlamento no estaba dispuesto a devolver al monarca el poder absoluto de sus antecesores. Así que él, en vez de imponerse con mano dura, optó por otro método: seducir. Y no me refiero solo a mujeres. Carlos sedujo a nobles, embajadores, artistas, comerciantes, cualquiera que pudiera ayudarlo a mantener su posición. Era un maestro en el arte de la simpatía y la diplomacia informal. Donde Cromwell había impuesto miedo, él ofrecía encanto. Su corte se convirtió en un escenario vibrante, lleno de actores, poetas, músicos y pintores. Volvieron las representaciones teatrales, muchas con un toque pícaro que escandalizaba a los más conservadores. El rey mismo disfrutaba de esas obras, riéndose a carcajadas desde su palco, a veces incluso compartiendo miradas cómplices con las actrices, que pronto se convertirían en sus favoritas dentro y fuera del escenario. Por primera vez en Inglaterra, las mujeres podían actuar en público, y no solo era un triunfo artístico, era también una mina de oro para un rey al que le gustaba mezclar el entretenimiento con la vida privada. El regreso de Carlos significó también un giro en la moda y en los hábitos de la corte. Adiós al negro sobrio y las ropas austeras, y hola a las pelucas exuberantes, las telas brillantes, las sedas francesas y los escotes generosos. El contraste era tan grande que para algunos parecía que Inglaterra había pasado de un convento a un carnaval. Y en medio de todo eso estaba el rey, sonriendo, bromeando y, por supuesto, empezando a construir la fama que lo acompañaría toda su vida. La de un hombre cuya corte estaba gobernada tanto por ministros como por amantes, porque Carlos II no tardó en demostrar que, además de rey, era un hombre con apetitos muy terrenales, y su lista de conquistas pronto se volvió tan célebre como cualquier tratado internacional. Desde duquesas hasta actrices, pasando por damas de compañía, la vida del monarca se convirtió en un desfile amoroso que escandalizaba a unos y fascinaba a otros. Y lo más curioso es que, en lugar de debilitarlo políticamente, ese halo de libertino encantador le permitió sobrevivir en un reino siempre al borde del conflicto. La vida amorosa de Carlos II fue tan pública que parecía más un espectáculo que un secreto de alcoba. A diferencia de otros monarcas que intentaban mantener sus romances discretos, Carlos prácticamente los institucionalizó. No era raro ver a sus amantes paseando con todo el descaro por el palacio, con títulos nobiliarios recién otorgados y favores económicos tan generosos que hacían parecer a la tesorería un cajero automático personal. La corte se volvió un escenario de intrigas, celos y competencias, donde cada amante era una protagonista con su propio guión. La más famosa de todas fue sin duda Barbara Villiers, más tarde condesa de Castlemaine. Bárbara era descrita como deslumbrante, altiva y con un temperamento explosivo. No tenía reparos en gritarle a ministros, empujar a rivales o hacer berrinches en público, y aún así, el rey la adoraba. Fue su amante oficial durante años y le dio al menos 5 hijos. Muchos la consideraban la primera dama de Inglaterra, un cargo no oficial, pero de enorme influencia, al punto de que las decisiones de gobierno parecían pasar por el filtro de su cama. Luego estaba Nell Gwyn, la antítesis de Bárbara. Nell no venía de la nobleza, sino del teatro, donde trabajaba como actriz, y antes incluso había vendido naranjas en los pasillos. Era ingeniosa, divertida y terrenal, con un humor tan afilado que podía desarmar a cualquiera. Al pueblo le caía bien porque no se escondía. Decía sin rodeos que era la amante del rey, pero también se reía de sí misma, llamándose la prostituta protestante en contraposición a las amantes católicas del monarca.
Su relación con Carlos era casi entrañable, como si él necesitara ese respiro ligero entre tantas intrigas cortesanas. Y si Bárbara representaba el poder y Nell la frescura popular, Louise de Querouaille, una dama francesa, encarnaba la política internacional. Enviada desde la corte de Luis XIV, muchos sospechaban que su relación con Carlos era también una estrategia diplomática del Rey Sol. Louise fue convertida en duquesa de Portsmouth y se aseguró un lugar privilegiado en la corte, además de una fortuna considerable. Su presencia evidenciaba cómo, en la Inglaterra de Carlos II, las sábanas podían ser tan importantes como las mesas de negociación. Lo fascinante de todo esto es que el propio rey parecía disfrutar de la dinámica como si su corte fuera un reality show del siglo XVII. Había celos, alianzas, insultos cruzados y reconciliaciones apasionadas. Todo frente a los ojos de embajadores y cortesanos que no podían evitar el espectáculo. Mientras tanto, los ministros se las arreglaban como podían para que el reino no se viniera abajo, conscientes de que competir con las amantes del rey era una batalla perdida. Este reinado paralelo de sus queridas dio lugar a un refrán popular que resumía la situación. Carlos tenía demasiadas amantes para gobernar Inglaterra, pero no las suficientes para gobernar Europa. La frase capturaba el sentimiento general de que, aunque el monarca tenía un talento indiscutible para el placer, la política internacional no siempre era su fuerte. Sin embargo, nadie podía negar que, gracias a su encanto y sus romances, Carlos II logró mantener a flote una monarquía que fácilmente pudo haberse hundido en el caos. Si un rey se mide por la descendencia que deja, Carlos II batió récords en la categoría de hijos ilegítimos. Oficialmente, no tuvo descendencia legítima con su esposa, Catalina de Braganza, lo que complicó la línea sucesoria. Pero en lo que respecta a hijos fuera del matrimonio, se calcula que tuvo al menos 14 reconocidos y quizá más que nunca llegaron a ser registrados. Básicamente, la Inglaterra de la Restauración estaba plagada de medio hermanos reales que compartían un padre pero no mucho más. Lo curioso es que Carlos no solo los reconocía, sino que además se esmeraba en darles títulos, tierras y privilegios. Para algunos de ellos creó ducados y marquesados, como si estuviera repartiendo cartas en una partida de naipes interminable. Henry Fitzroy se convirtió en duque de Grafton, Charles Fitzcharles en conde de Plymouth, George Fitzroy en duque de Northumberland, y James Scott fue nada menos que el duque de Monmouth. Era como si el rey hubiera diseñado un sistema paralelo de nobleza, compuesto casi enteramente por su prole fuera del matrimonio. Entre todos, el más famoso fue el duque de Monmouth. Carismático, ambicioso y con cierta inclinación a creer que merecía más, James Scott se convirtió en una figura popular. Tanto así que, tras la muerte de Carlos, intentó reclamar el trono en lo que se conoció como la Rebelión de Monmouth. Obviamente, la empresa terminó en desastre y en una decapitación pública, recordándole a todos que ser hijo de un rey no siempre es un boleto directo al poder, especialmente cuando tu padre se ha negado a legitimarte, por más que te haya colmado de títulos. Esta proliferación de bastardos reales no era solo un chisme cortesano, sino un verdadero dilema político. Catalina de Braganza, al no poder darle hijos legítimos al rey, se convirtió en un blanco de críticas, aunque su infertilidad nunca fue comprobada del todo. En la práctica, el linaje de Carlos dependía de hermanos y sobrinos, mientras la corte observaba con mezcla de escándalo y resignación cómo los hijos ilegítimos crecían con honores casi regios. La ironía de todo esto es que Carlos, con su energía aparentemente inagotable para generar herederos no oficiales, nunca logró consolidar una sucesión clara. Su dinastía quedó fragmentada, como si hubiera sembrado ramas por todos lados pero sin un tronco sólido. En cierto modo, fue un reflejo de su vida entera, brillante, encantadora, llena de placeres, pero incapaz de ofrecer estabilidad duradera. El resultado fue que, al morir Carlos,
el trono terminó en manos de su hermano Jacobo II, desencadenando más tensiones religiosas y políticas. Mientras tanto, la memoria de sus hijos ilegítimos permaneció en la nobleza británica durante siglos, con descendientes que incluso llegaron a desempeñar papeles importantes en la historia de Inglaterra. Así que, aunque nunca fundó una dinastía oficial, puede decirse que Carlos II logró esparcir su influencia de una forma bastante literal. Entre las ironías más palpables de la vida de Carlos II está su matrimonio oficial con Catalina de Braganza, la princesa portuguesa que, al menos en teoría, debía traer estabilidad política y asegurar la sucesión legítima de la corona. La unión fue arreglada como tantas otras de la realeza. No se trataba de amor, sino de conveniencia. Portugal ofrecía una dote considerable, que incluía no solo dinero, sino también territorios estratégicos como Tánger y Bombay, piezas claves para la expansión comercial inglesa. Para la corte y los diplomáticos, aquello era un triunfo. Para Carlos, simplemente fue un contrato incómodo que nunca estuvo a la altura de sus diversiones privadas. Catalina, de carácter piadoso y reservado, llegó a una corte que parecía una fiesta interminable. Educada en un ambiente religioso y sobrio, de pronto se encontró rodeada de intrigas, amantes oficiales y competidoras mucho más cercanas al corazón del rey. El contraste era brutal. Mientras ella trataba de cumplir su papel de reina consorte, Carlos la mantenía al margen, dedicando más tiempo y energía a sus favoritas que a la mujer con la que debía asegurar un heredero. El gran drama fue que Catalina no pudo darle hijos. Hubo varios embarazos frustrados, y con cada pérdida, la presión sobre ella aumentaba. La reina fue acusada de ser estéril, aunque la posibilidad de que fuera Carlos quien tuviera problemas de fertilidad nunca se mencionó en voz alta. Al fin y al cabo, el rey tenía docenas de hijos ilegítimos que demostraban lo contrario, o al menos eso parecía a los ojos de la corte. El resultado fue que Catalina quedó estigmatizada, convertida en el centro de críticas, y poco a poco su figura fue reducida a la de una consorte decorativa, tolerada pero nunca amada. Lo sorprendente es que, a pesar de todo, Carlos no la repudió. Quizá porque no le convenía políticamente, quizá porque, en el fondo, tenía un cierto afecto resignado hacia ella. De hecho, cuando estallaron intrigas para apartarla del trono o incluso para acusarla de complots envenenadores, como ocurrió durante el famoso complot papista, el rey la defendió con firmeza. Puede que no la quisiera en la intimidad, pero tampoco estaba dispuesto a verla humillada públicamente. La vida de Catalina en la corte inglesa fue, por tanto, un ejercicio de resistencia silenciosa. Rodeada de rivales y rumores, sin hijos que la consolidaran y sin un esposo que le diera prioridad, soportó un matrimonio que para ella era un deber y para Carlos una formalidad. Mientras tanto, el rey seguía construyendo su imperio paralelo de amantes y descendientes ilegítimos, relegando a su esposa al papel de espectadora en su propio matrimonio. Así, la reina de Inglaterra se convirtió en la figura más solitaria en una corte rebosante de vida, lujo y escándalos. Su presencia servía como recordatorio de lo que debía ser la monarquía, una institución estable y decorosa, pero su experiencia revelaba lo que realmente era bajo Carlos II, una farsa diplomática disfrazada de unión real. Si algo marcó el reinado de Carlos II, además de sus interminables conquistas amorosas, fueron los escándalos políticos y religiosos que envolvieron su corte como una nube de humo persistente. Inglaterra venía de décadas turbulentas, guerra civil, la decapitación de un rey, una república fallida y la restauración que lo devolvió al trono. Con semejante herencia, lo último que necesitaba el país era más inestabilidad. Pero con Carlos, la estabilidad era una ilusión tan frágil como un juramento matrimonial. Uno de los mayores focos de tensión fue la religión. Aunque oficialmente anglicano,
Carlos tenía inclinaciones católicas difíciles de ocultar, en parte por influencia de su madre, en parte por conveniencia política. Estas sospechas se confirmaron en múltiples momentos, alimentando la paranoia de los protestantes ingleses. En medio de este clima, explotó el célebre complot papista de 1678, una histeria colectiva en la que se convenció a la opinión pública de que existía un plan secreto para asesinar al rey y devolver a Inglaterra al catolicismo. El Parlamento, dominado por los protestantes más radicales, se lanzó a una cacería de brujas que acabó con varias ejecuciones injustas. Y aunque Carlos no creía demasiado en aquellas acusaciones, permitió que el espectáculo siguiera, quizá para mantener el equilibrio entre facciones, quizá porque en el fondo disfrutaba viendo a los demás desgastarse. Para un rey más comprometido, aquello habría sido una tragedia. Para Carlos era apenas un capítulo más de un reinado que parecía moverse al ritmo de un drama cortesano. Los escándalos políticos también tuvieron sabor internacional. Inglaterra estaba enredada en guerras con Holanda y en alianzas incómodas con Francia. Luis XIV, el Rey Sol, extendía su sombra sobre toda Europa y Carlos, más pragmático que orgulloso, llegó incluso a aceptar subsidios franceses para sostener su estilo de vida y su corte fastuosa. Era, en otras palabras, un monarca dispuesto a hipotecar su independencia con tal de mantener su trono sin demasiadas complicaciones económicas. Algo así como pedirle dinero prestado a tu primo rico para seguir saliendo de fiesta. La política interior tampoco fue más limpia. Los partidos políticos modernos estaban empezando a tomar forma, y con ellos las disputas entre Whigs y Tories. Carlos II, lejos de ser un estratega implacable, jugaba con ambos bandos según le convenía, como un padre divorciado que promete cosas diferentes a cada hijo para que ninguno se le revele por completo. Era un equilibrio inestable que dejaba a Inglaterra en una tensión constante, mientras el rey seguía priorizando los placeres privados sobre los asuntos públicos. Así, su reinado fue un cóctel extraño, entre intrigas religiosas, juegos de poder con Francia y Holanda y la manipulación interna de partidos en crecimiento. Carlos II convirtió la política en una partida interminable de naipes, marcada por la desconfianza. Y aún así, de algún modo, sobrevivió a todas las tormentas, quizá porque nadie terminaba de tomarlo en serio como enemigo mortal. O quizá porque en medio del caos, Carlos siempre lograba salir con la misma sonrisa de quien acaba de dejar una cena a medias para correr tras otra amante. Cuando Carlos II murió en 1685, dejó tras de sí un legado que no parecía el de un monarca constructor de imperios, sino más bien el de un anfitrión incansable de fiestas que nunca terminaban. Su vida fue un recordatorio de que un rey podía gobernar no solo con decretos y ejércitos, sino también con sonrisas, amantes y brindis interminables. No fue el soberano más diligente ni el más respetado, pero logró algo peculiar. Convirtió a la monarquía inglesa en un espectáculo constante, y eso, curiosamente, la salvó de desmoronarse tras los horrores de la guerra civil. Su corte, rebosante de actrices, cortesanas y favoritos, dejó huella en la cultura inglesa. Fue un período en que los teatros volvieron a abrir tras la censura puritana. Las artes se reactivaron y la moda cortesana impuso sus caprichos en todo Londres. Bajo su reinado se creó la Royal Society, el germen de la ciencia moderna, aunque sería exagerado decir que fue por su interés personal. Carlos disfrutaba de rodearse de inventores y astrónomos, tanto como de sus amantes, pero rara vez distinguía entre el brillo de un telescopio y el de una sonrisa coqueta. En lo político, su legado fue ambiguo. Mantuvo la monarquía en pie después de que su padre la hubiera perdido junto con la cabeza, pero lo hizo más por instinto de supervivencia que por visión estratégica. Gobernó a base de equilibrios, negociaciones secretas y un pragmatismo que a menudo rayaba en el oportunismo. Fue un rey que aceptaba subsidios franceses,
mientras juraba lealtad al Parlamento inglés, que prometía tolerancia religiosa, mientras dejaba que las hogueras encendidas por el complot papista consumieran vidas inocentes. Su habilidad para no comprometerse del todo con nada fue, paradójicamente, lo que le permitió llegar al final de su vida en el trono. Pero lo que más definió su figura fue su imagen pública, la de un rey que encarnaba el placer, la vitalidad y el descaro. La gente lo llamaba el Merry Monarch, el monarca alegre, y esa fama lo acompañó más allá de la tumba. Era un hombre que, según las crónicas, tenía un andar despreocupado, una melena oscura y rizada que le daba un aire de libertino encantador y un magnetismo personal que hacía que hasta sus rivales lo miraran con una mezcla de irritación y fascinación. Su legado sentimental también fue impresionante. No dejó herederos legítimos, pero sí una auténtica dinastía de hijos ilegítimos reconocidos, que fueron casados con nobleza y ocuparon puestos influyentes en la política inglesa y europea. En cierto sentido, Carlos II aseguró la continuidad de su sangre no a través de la sucesión oficial, sino mediante un linaje paralelo de amantes y descendientes que marcarían la aristocracia durante generaciones. Era como si hubiera reinventado el concepto de política exterior a través de la cama. O si, al final, Carlos II no pasó a la historia como un conquistador ni como un reformador, sino como un símbolo de la Inglaterra que quería volver a reír después de décadas de guerras y represión. Fue el rey que devolvió la música a los teatros, la irreverencia a las calles y el placer a la vida cortesana. Su figura, tan criticada como admirada, se convirtió en una especie de antídoto contra la solemnidad, una prueba de que la historia no siempre la escriben los más virtuosos o los más serios, sino también los más descarados. Y así, después de recorrer la vida de Carlos II, uno no puede evitar pensar que su reinado fue menos un capítulo de historia política y más un guión de comedia cortesana. No construyó un imperio como sus vecinos, no diseñó un sistema legal como otros monarcas más sobrios, y sin embargo, dejó una huella que sigue brillando siglos después. No lo recordamos por tratados diplomáticos o reformas duraderas, sino por la risa fácil, la coquetería descarada y esa habilidad de hacer que su corte pareciera un escenario permanente, donde el drama y la comedia se mezclaban con tanto vino como intriga. Al cerrar los ojos podemos imaginar aquel Londres barroco que tanto debía a él, los teatros iluminados por velas, las mascaradas nocturnas, las carrozas repletas de damas adornadas con abanicos y cintas, y en el centro de todo, un rey con una sonrisa pícara, siempre acompañado de un séquito de amantes, nobles y bufones. Era la Inglaterra que despertaba de la rigidez puritana y quería volver a respirar, incluso si lo hacía con un rey más interesado en las camas de sus favoritas que en los bancos del Parlamento. Es curioso pensar que, sin proponérselo, Carlos II cumplió un papel fundamental, el de suavizar las heridas de la guerra civil y devolver la monarquía al pueblo, aunque fuera a través del entretenimiento. Fue como ese anfitrión que sabe que la fiesta puede estar llena de tensiones, pero con un buen chiste y una copa servida, consigue que todos olviden, al menos por unas horas, sus rencores. Y aunque sus decisiones políticas fueran tibias o cuestionables, la sensación de ligereza que trajo a un país exhausto se convirtió en su verdadero legado. Dejó un linaje ilegítimo que terminó enredando las casas nobles de toda Europa, como si sus amantes hubieran tejido redes invisibles que aún siglos después movían hilos políticos. Fue, de alguna manera, el creador de una diplomacia alternativa, donde las alianzas nacían en los dormitorios más que en los tratados oficiales. Y quizá por eso, pese a los problemas que dejó tras de sí, su figura sigue resultando fascinante. Un rey que se negó a ser definido por la austeridad y prefirió ser recordado como el monarca que nunca supo decir no a un banquete, a un brindis o a una nueva amante. Ahora,
Mientras la noche avanza y el silencio se instala en el cuarto, uno puede reflexionar en lo irónico de todo esto. Un rey apodado El Alegre gobernó uno de los períodos más complicados de Inglaterra y lo hizo con la misma actitud con la que alguien hoy en día se convertiría en un influencer de fiestas, patrocinado por marcas de champaña y rodeado de una corte de seguidores. Tal vez ese sea el motivo por el cual seguimos hablando de él, porque nos recuerda que la historia no es solo política y batallas, sino también excesos, caprichos y seres humanos que, a pesar de tener coronas, compartían las mismas debilidades que cualquiera. Así que, mientras el sueño llega, imaginen ese eco de risas, de copas chocando y de pasos sobre los suelos del Palacio de Whitehall. Carlos II ya no está. Sus amantes se convirtieron en nombres de crónica olvidada, sus ministros en polvo de archivo. Pero la imagen de aquel rey que reinó con más placer que rigor todavía flota en la memoria como un susurro burlón. Quizá esa sea la mejor forma de recordarlo, como el soberano que convirtió la vida en un largo banquete y cuyo legado, entre risas y excesos, aún se siente como un murmullo en las madrugadas de historia.